El día de hoy vamos a hablar acerca de la vida de algunos filósofos, pero primero vamos a conocer la definición de escuelas filosóficas, las cuales son agrupaciones o corrientes de pensamientos que comparten una serie de principios, métodos y enfoques comunes para abordar cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la ética, la lógica y otros temas filosóficos. La filosofía es de gran importancia, ya que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo cultural de la humanidad. Además, lo aplicamos a diario al cuestionarnos sobre sucesos que pasan, pues es el cuestionamiento de grandes teorías como la vida humana, el universo y todo aquello que aún no se ha descubierto. Además, el filósofo no se caracteriza por otra cosa, sino por desear saber más, por su asombro y por su curiosidad, ya que lo que caracteriza a los filósofos frente a otras ciencias no es su objetivo de estudio, sino una determinada actitud, la actitud del deseo. A continuación se presentarán algunos filósofos con sus características. Hablaremos de Sócrates, que fue hijo de Comadrona. En su juventud siguió el oficio de su padre y recibió una buena instrucción. Es posible que fuese discípulo de Anaxágoras. Sócrates fue una figura capital del pensamiento antiguo. Fue un filósofo griego, hasta el punto de ser llamados presocráticos a los filósofos anteriores a él, rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores. Se dio a conocer en Atenas en el siglo V a.C. Pertenece a la filosofía clásica griega y pertenece a las escuelas socráticas. Su enfoque filosófico se centraba en el diálogo y el autoconocimiento. La característica de la escuela de la cual buscaba el bien, la virtud, así como el mal, que es resultado de la ignorancia, admiraba más el alma que lo material y la virtud, y promueve el autoconocimiento y la reflexión crítica. Solo sé que no sé nada. Esta frase expresa la humildad de Sócrates. Reconoce que aunque los humanos creen saber muchas cosas, el verdadero sabio es aquel que acepta su ignorancia y está dispuesto a aprender. Imagina que una persona entra a un nuevo trabajo. En vez de fingir que lo sabe todo, reconoce que hay mucho que aprender. Al preguntar, observar y escuchar a sus compañeros, aprende más rápido y comete menos errores. Esta actitud socrática mejora su desempeño y relaciones laborales. En mi opinión, estoy de acuerdo con él. A veces los humanos creemos saberlo todo, cuando en realidad no sabemos nada. Y eso hace referencia a este postulado. Santo Tomás de Aquino fue un gran filósofo de la Edad Media en el siglo V. Estudió en las más importantes universidades de aquel tiempo. Recibió su formación intelectual en distintos centros de formación de Europa, durante un tiempo de al menos de Alberto Magno. En 1256 fue nombrado maestro regente de la Facultad de Teología de la Universidad de París. Desde temprano su carrera abarcó el estudio profundo y detenido de Aristóteles. En la escuela filosófica, el cual pertenece Santo Tomás de Aquino, es el tomismo, donde surgió por el conocimiento, el pensamiento del legado que dejó Santo Tomás de Aquino. Las principales características del mismo son la explanación de la fe, que cree en la autoridad divina y la razón, otro donde se basa en la disciplina de la sabiduría. Otra característica es que da respuesta a las certezas naturales de razonamiento, así como a los principios del conocimiento humano y el realismo integral. Santo Tomás de Aquino creía en la existencia de Dios, por eso implementó 5 vías para comprobarlo, las cuales son por movimiento, por casualidad, por contingencia, grados de perfección y el orden del universo. Esto lo podemos aplicar en la vida diaria, al estudiar, al aprender y al enseñar. Aplica la idea de que el conocimiento y la educación son medios para alcanzar la verdad y la virtud. Con esta tesis podemos ver que Santo Tomás de Aquino prueba la existencia de Dios, lo cual es interesante, igual como habla de la razón y la fe, ya que esto lo aplicamos en la vida diaria. Por eso pienso que es importante conocer sobre Santo Tomás de Aquino para poder ver la virtud y cómo poder alcanzar la verdad. Ahora les hablaremos sobre el filósofo Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, en 1469 y murió en 1527. Fue un diplomático, funcionario público, escritor y filósofo político.
Es conocido por su obra El Príncipe, que escribió en 1513. Renacimiento, un periodo de transición entre la Edad Media y Edad Moderna, caracterizado por el descubrimiento del pensamiento clásico y humanismo. Es la corriente del pensamiento político que enfatiza la realidad del poder y los intereses por encima de la moral. La política se basa en los hechos concretos, no en ideales. El poder es el elemento central de la política. El fin justifica los medios si se logra la estabilidad o el bien del Estado. La moral y la política pueden estar separadas. El postulado de él sería el fin justifica los medios. Esto quiere decir que si un objetivo es muy importante, se pueden usar medios poco éticos o cuestionables para alcanzarlo, siempre que el resultado lo justifique. Un ejemplo sería, un líder de empresa despide a varios empleados para evitar que toda la empresa quiebre. Aunque la acción es dura, el objetivo es salvarla a la mayoría y mantener el negocio funcionando. En mi opinión, la verdad sí concuerdo con él, porque tiene razón en lo que dice, le da mucho sentido a las cosas. Siento que usamos mucho eso en la vida cotidiana. Por ejemplo, es algo que hizo para que no empeore las cosas y se me hace bien, porque justificó el por qué. Y vamos a comenzar hablando del filósofo René Descartes. René Descartes nació en La Haye, Touraine, en 1596. Fue un filósofo, científico y matemático, considerado por la tradición como el padre de la filosofía moderna, la geometría analítica y el mecanismo en la física. Desde pequeño aprendió y se destacó en física, filosofía escolástica y matemáticas. También se formó en griego y latín y llevó a autores como Aristóteles, Cicerón, Homero y Platón, entre otros. René Descartes vivió en el siglo XVII durante la transición entre el mundo medieval y la ciencia moderna. Pertenece a la escuela filosófica del racionalismo. El proceso que Descartes se propone seguir es el de dudar de todo, hasta el punto en que supone la existencia de un genio que lo engaña a propósito, y que en realidad nada de lo que sabe es cierto. Pero en el camino se da cuenta de que no puede dudar de algo en particular, que está dudando y por lo tanto que está pensando. Porque si bien todo puede ser negado o puesto en duda, siempre se necesita a alguien que lo haga, es decir, que lo ponga en duda, mediante el pensamiento. La expresión pienso luego existo es la conclusión en la que Descartes hace descansar la única certeza que puede concebir, como un intento por resolver la dificultad que representa el solipsismo. Descartes recurre a la tesis innatas, la concepción cartesiana. Se trata de ideas que para él ya se encuentran o existen en nuestro espíritu, incluso antes del nacimiento, que son las estructuras a partir de las cuales podemos conocer de manera cierta nuestro entorno. Así que la aplicación de esta tesis es al pensar en la idea de Dios. Esta idea innata presupone la existencia de Dios, es decir, que existe fuera de mi pensamiento. Es la que permite afirmar que existe una realidad más allá del sujeto que conoce. Cuando creemos ver algo que no está ahí, a veces nos equivocamos, y en la mayoría de las ocasiones lo hacemos por no sujetarnos a un orden para pensar, que nos evitaría caer en tales errores. Tomando en cuenta lo dicho por Descartes, en mi opinión concuerdo con que dudar es también un modo de pensar, y pensar es una prueba de la propia existencia, que con la razón es la fuente principal del conocimiento, ya que pienso que existen otros elementos importantes. Así que en esa parte no estoy tan de acuerdo con Descartes. A continuación hablaremos sobre el gran filósofo John Locke, que fue un filósofo inglés, el cual sentó las bases de la Ilustración europea. Creía que las ramas del gobierno debían tener poderes separados. La libertad debía protegerse de la inferencia del Estado. Nació el 29 de agosto de 1632. En 1654 se matriculó en la Universidad de Oxford, donde vino su interés por la medicina, la filosofía y las ciencias naturales. Se ubica en la época moderna del siglo XVII, donde vivió entre 1634 y 1704. John Locke forma parte clave del empirismo moderno, así como el liberalismo, donde influyeron en la Ilustración. Las características de esta escuela es el conocimiento.
donde nos explica que el conocimiento viene a base de la experiencia, así como la importancia de los sentidos, ya que nos ayuda a la percepción, la observación y nos ayudan a generar ideas. Otro, se usa el método científico para poder obtener conocimientos confiables sobre las cosas. Por último, la crítica a la razón pura, la cual cree que no puede producir conocimiento por sí sola, sino de datos empíricos. La tesis de este filósofo es que el conocimiento humano se origina solo con la experiencia de cada individuo y que el poder político legítimo surge del conocimiento de los gobernados. John Locke lo que quería decir es que cada persona, para poder obtener algún conocimiento de las cosas, debía tomar un proceso donde permita interactuar para adquirirlo. Por ejemplo, donde vemos esto es al poder aprender un deporte, el cual debemos practicarlo con experiencia, ya que leyendo libros jamás podemos obtener la práctica. Por eso pienso que John Locke tenía razón, ya que para todo no necesitamos solo saber, sino tomar experiencia de hecho, el cual nos ayudará en un futuro. Hablaremos sobre el filósofo Montesquieu. Fue un filósofo, historiador y escritor francés. Nació en la Brede cerca de los Burdeos y estudió Derecho en la Universidad de los Burdeos. Fue un miembro destacado de la Ilustración francesa y su obra más famosa es El espíritu de las leyes. Montesquieu vivió durante el siglo XVIII, una época de gran cambio y transformación en Europa. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, estaba en pleno apogeo, y Montesquieu fue uno de los principales exponentes. Él pertenece a la escuela filosófica del racionalismo, y más específicamente al iluminismo. El racionalismo. La razón es la principal fuente del conocimiento y guía para la acción humana. El optimismo. La humanidad puede mejorar la condición a través de la educación, la razón y la ciencia. El individualismo. El individuo es la unidad básica de la sociedad y su libertad, y sus derechos deben ser protegidos. Universalismo. Las verdades y principios racionales son universales y aplicables a todos los seres. Para que no pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Montesquieu defendía la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar abusos de autoridad y garantizar la libertad de los ciudadanos. En una democracia moderna, el presidente no puede hacer las leyes ni juzgar a nadie. Eso le corresponde al Congreso y a los jueces. Así, ningún poder puede dominar a los demás y protege a los ciudadanos de decisiones injustas. En mi opinión, concuerdo con Montesquieu, porque hay que ser justos y no abusar de los ciudadanos. Eso sería... A continuación hablaremos sobre el filósofo Sartre. Jean-Paul Sartre nació el 21 de junio de 1905 en la ciudad de París, Francia. Fue un filósofo, novelista, dramaturgo y activista político francés. Es considerado el máximo exponente del existencialismo en el siglo XX, durante la época de entreguerras y la posguerra, y su pensamiento se vio influenciado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sartre fue un filósofo que perteneció a la escuela filosófica del existencialismo. Sartre no puede eludir el pensamiento de Hegel. En primer lugar, trata de entender cómo se produce la conciencia, debido a que considera que la conciencia no consiste en un individuo que se da cuenta de algo, sino que lo considera como un acontecimiento que no tiene explicación alguna posible. Simplemente pasa o pasó en algún momento muy remoto. En el momento en que el ser humano como género simplemente tuvo conciencia de sí mismo, y eso cambió el curso de la historia para Sartre. La libertad, si realmente es libertad, no tiene ningún tipo de condicionamiento. Buscaba de manera permanente la libertad absoluta, sin ningún límite, ni siquiera el de mantenerse sin forma alguna. En este contexto, el suicidio y la muerte voluntaria son actos de libertad. La posición de Sartre es sumamente radical en lo que se refiere a cómo entender la libertad y a cuál es el camino auténtico para el ser humano, con esta definición de libertad arraigada en el ser del individuo. Sartre busca dar fundamento al ser humano que no esté contaminado por la religión, la educación o las creencias sociales, y que pueda precisamente por ello ser un agente de cambio, lo mismo de su propia transformación. El hombre es responsable de su vida, pues el ser humano es responsable de su vida y de sus actos, sin excusas.
En mi opinión, concuerdo con las ideas de Sartre respecto a que el hombre es libre, y no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo, ya que es responsable de toda su propia persona, aunque la libertad puede tener efectos nocivos para el ser humano.